Antes yo recordaba a Guillermo Galnori, muy ¿Qué buenos tal? días. Marili Ayanta, bienvenida. Federico General de los Santos, Isabel González. Yo Aquí estamos recordaba- todos por si no nos reconocen. Sí, eso es. Yo recordaba cuando el gran Alfonso Sánchez, en ese programa que tenía a mediodía antes del telediario, porque hubo una época en que en España bueno. esto se hacía antes del telediario, que entonces decía, y en la película de Katharine Hepburn, no confundir con Audrey Hepburn, con lo cual, claro, imagínate en Teruel, la confusión era absoluta. Era absoluta, Y en Madrid claro. también, o sea... La pero- verdad es que es difícil confundir a Catherine Hepburn con Sí, Audrey las ves, Hepburn porque pero si son suena- dos tipologías de mujeres completamente Completamente. diferentes. excepto por la anorexia. Sí, Bueno, es verdad. no, pero muy Catherine delgadas las dos. Catherine no era, sí, pero Audrey era un poco anoréxica. Totalmente. Totalmente. Bueno, sufrió la Pero guerra, Catherine totalmente. Hepburn no. Era celíaca, hay que decir que Audrey Era Hepburn celíaca. era celíaca al No sabía. parecer Y y le ella costó tardó mucho entenderlo, tiempo en saberlo, sí. en Y saberlo. además todo estaba le muy sentaba mal. traumatizada por la guerra porque También. Audrey Hepburn pasó Pasó mucho hambre. hambre. Sí. Pasó Sí. mucho hambre, entonces... Sí, pero ahí eso en también lugar está de la darle cosa. luego por comer, le dio por no comer. No, pero Catherine lo que tenía es que era una deportista de primera, porque había sido educada No, y por además, un padre muy Catherine rígido y estaba no, fibrosa. y luego tenía formas, ¿eh? Sí. O sea, así como Audrey, que también tenía formas, no tanto, pero claro, Katharine Hepburn, tú lo ves en las películas con Spencer Tracy, y cuando se desnuda un poco dice, oye, una falsa delgada. Audrey, como Es dicen verdad. los italianos, era un filo de herba. Sí, Y Catherine si te daba un bofetón te tiraba al suelo. sí, ¿eh? sí. O sea Tienen que... estilos muy determinados. Si os dais Sí. cuenta, son dos mujeres diferentes estilos, Sí. pero muy determinados. Sí. Catherine Hepburn fue de las primeras en ponerse pantalones, por ejemplo. La primera Sí. fue Marlene Dietrich, en Sí. aquellas películas. Y que nadie los ha llevado mejor. Sí. Los lleva muy bien, es verdad. Pantalones de hombre, igual además. que el- Sí, sí. ¿Verdad? Igual Siempre que el caballero. chaqué. Sí. El chaqué y hasta el frac. Bueno, Ella se metía mucho en el vestuario de sus películas porque quería dar una imagen muy determinada y muy inusual en la época. Ella era totalmente inusual en la época, Sí. de hecho era tan inusual que a la gente no le caía bien. Es decir, ella empezó a caer bien a la gente a partir de las historias de Filadelfia, en la Metro Goldwyn Mayer. En el contrato que tenía con RKO no gustaba, era antipática, y de hecho es que ella misma reconocía que ella era antipática. Muy Era una mujer un antipática. poco sobrada, y esto es así. Sí, Nunca sí. fue a recoger un Oscar, si la ves en entrevistas de televisión era como muy displicente, es decir, era la típica un poco snob, por no Sí. decir mucho. y era pues un poco la pija progre sí, de sí, la sí. época. Es un biotipo Sí. que eso en América Y es no mucho. gustaba nada. O sea, Pero hablábamos de los 4 Oscar, una única actriz en la historia que los ha conseguido, a pesar de, como decíamos, ser una china en el zapato de Hollywood, Sí. porque en el fondo ella nunca siempre nunca- ponía problemas. Nunca quiso conceder entrevistas, no fue a recoger los Oscars. Bueno, eso cosa que es ya una lo grosería, dice todo, ¿eh? Eso es, desde luego. Pero Sobre sí todo la fue gente una que te ha última vez agotado. a La dar única vez- un la Oscar, única que es vez una apareció imagen en los Oscar preciosa. fue un premio especial, un de estos Oscars honoríficos que daban al productor de sus películas, y acudió allí, y se puede ver en YouTube. Se cayó el auditorio porque Bueno. verla allí, además que tiene una presencia imponente. Bueno, ¿sabes? con un traje de Esa es la chaqueta verdad, sí, negro, de sí. pantalón... Sí, sí, o muy, con muy esa moderno el cosa, traje, ¿sabes? Y Sí, sí, no, era divina. imponente. Era de verdad. Y ya con elegantísima. su temblor Pero sí que es verdad esencial, que, como sí. decías tú, era una china del zapato en el sentido de que no quería dar publicidad, no quería hacer entrevistas, un poco como Greta Garbo, no tanto, pero no quería colaborar con el sistema, aunque sí que es verdad que la prensa la respetó totalmente el romance con Spencer Tracy, no se aireó. Bueno, y el romance con la que llamaban el marido de Kate Husband, que era su secretaria y también Bueno, sí, su eso lío. es lo que... O sea, es lo- otra, eso es porque lo que y decía. además lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sabía que estaba liado con Spencer Tracy, pero que como era católico no se iba a separar nunca. Pero al mismo tiempo que estaba liada con su secretaria, que le llamaban el Pero ¿eso marido es de así Kate o en los es rodajes. parte de la leyenda? Esos son Es el rumores que no se lesbianismo sabe. tapado. O sea, claro, es que esto se ha publicado, evidentemente, y, Sí. y siempre hubo. Ella Y siempre se publicó incluso en vida de ella y no hubo y ella querellas. ella lo declaró. Sí. Pero ella dijo que no, pero Pero en es que esa ella no biografía dijo que- nada, es que ella no decía nada. Pero Ni fíjate, de lo de Spencer Tracy no. ni de nada. Ella simplemente Pero- era callada por respuesta un poco, ¿no? Hay que decir que no se Guillermo. decía como denuncia, se comentaba como cosa cómica que el marido de Kate es que mandaba mucho en los rodajes y que era un poco insoportable, claro, porque servía las órdenes de su dueña. Como es Y ella también lógico. tuvo un romance con Howard Hughes, También. el potentado, Oye, yo no sé qué tiene el dinero, pero mira que tuvo romance ¿no? Con Howard todas, Hughes. con Ginger Rogers, con Rita Hayworth, con Ava Gardner no quiso. Él tenía Howard Hughes tenía un collar que había pertenecido a la zarina, Sí. que se lo tenía guardado a Ava Gardner para cuando se acostase con él, y Ava Gardner lo sabía, pero nunca se acostó con él. ¿Ves? Es que allá vamos, hay que tener estilo, Claro, vamos. claro.
Pero ni, fijaros, ni siquiera borracha. Y que es difícil, ¿no? Porque bueno, de hecho, borracha siempre. de hecho Bastante. le llevó a Dominguín, Howard Hughes invitó a Wagner a una... en Italia, me parece, una villa, algo así, y se presentó allí con Dominguín. Entonces Howard Hughes se quedó allí y Dominguín también se quedó así. A partir de entonces Dominguín dijo, no, esto no es porque una señora que me invita a la casa de su, entre comillas, amante y me invita a mí como invitado también, Con Ava como Gardner pareja. lo mejor es cuando se lía con Mario Cabré en Pandora el holandés errante, que están haciendo. Y bueno, aparte de Dominguín, que era aparte, el torero más guapo que había en España era Mario Cabré. Sí, sí, sí. Y encima, y esto agravaba la situación, pero la gente lo sabía, escribía poesía. No, pero es que Ah, hay no unas sabía. poesías. Sí, Mario están Cabré. publicadas Sí, este sí, año, no están sabía. publicadas Además publicó en un una libro o biografía. dos. Sí. Están era- publicadas. Era ¿Y realmente... qué tal les eran? Terribles, Era terribles. Malas. horrorosas. Son terribles, terribles. Horrorosas, pero no podía ser más No guapo. se puede tener todo. No podía ser más guapo. Y, Por eso. y era tan formal que, claro, la otra cayó presa de patas en el No, una claro, mosca en la casada miel. con Frank Y Sinatra. entonces llegó Frank Sinatra, cogió un avión con Sí, toda sí. su corte, imagino que la mitad de la banda de Lucky Luciano, se presentó y se llevó a la señora. O sea, no hubo discusión. Ya Hombre, está nunca todo le- esto nunca rodado, le ¿no? cayó- Sí. A Frank Sinatra nunca le gustó España, por esa razón. Bueno, vino es que a rodar aquella... cada vez que llegaba aquí se liaba con uno. Nunca le gustó. Bueno, Pero vamos fijaros, a centrarnos la parte, en sí, Catherine la parte Hepburn. más bonita para mí de esa historia con Spencer Tracy es que, fijaros, se dice que no se quisieron divorciar porque él era católico, que es verdad, Se decía. que se decía, pero una causa principal que tuvieron en cuenta, que a mí me parece muy bonito esto, es que no querían despojar a la mujer de Spencer Tracy de ser la mujer de Spencer Tracy, que era como un cargo. Es decir, esta señora tenía un hijo sordo, Spencer Tracy y ella. Sí. Entonces, esta señora había colaborado en muchas fundaciones de niños contra la sordera y demás. sí. Entonces, si dejaba de ser la mujer de Spencer Tracy, Dejaba de recaudar. dejaba el cargo. Claro. Entonces, Dejaba de recaudar. había hecho de su leitmotiv ser la mujer de Spencer Tracy. Entonces, no quisieron despojarla, siguió siendo oficialmente Bueno, la eso mujer. es un gesto bonito. la Y mujer muy de Spencer bonito Tracy. también Y el lo que final. hizo, Bueno, en fin. precioso lo que hizo Catherine Hepburn Al final, ¿verdad, final. Guillermo? Cuando Sí. murió Spencer Tracy. Cuando murió Spencer Tracy murió en la casa de Catherine Hepburn, pero el funeral tenía que hacerlo la mujer y los hijos. Entonces ella lo que hizo fue ir con el coche, digamos, con el muerto, Fúnebre, sí. hasta la esquina de la iglesia, se bajó, allí se subió la esposa con los hijos y de cara al público Oye, fueron las... Hay que eso ser una es gran señora, civilización, para sí, hacer sí, sí. eso. Y Hay que ser ambas. una- Muy bonitas Hay esas- que ser eso lo contó ambas, después. ambas, sí. De hecho, ella no quiso nunca declarar esa historia con Spencer Tracy hasta que pudo hablar con los hijos, una vez muerto Spencer Tracy, la mujer de Spencer Tracy, habló con los hijos, se hizo amiga de ellos y entonces ya acordaron que se podía decir, pero hasta que ella no tuvo ese beneplácito de los hijos para contar esta historia, ella no dijo nada. Es una gran historia de amor. Sí, sí, ¿eh? una Grande. historia. Y además hay un vídeo precioso que además me recomendaste tú, Guillermo, en el que una entrevista en la que ella ya está muy, muy mayor, con este temblor que tenía Sí. y demás, y en la que ella lee una carta. Sí, lee una carta de él y, De él. y ve... Es muy emocionante. Y ve pues los regalos que tenía, la casa en común que tenía, Sí, lo enseña todo en ese. Pero el es que momento vivía de leer con la él, vivía carta con es él. muy emocionante, realmente. Porque Pero es curioso ella cómo, se, es curioso cómo le la rompe prensa la voz. respetó eso. Quiere decir que la prensa, incluso la sensacionalista, que ya empezaba en los años 50, ya empezaba esa, No, ya esa y en prensa. todos los años. Pero es verdad que hay gente que por alguna razón se hace respetar. La Sí, gente sí. coherente. En el fondo Greta Garbo es lo mismo. Sí, sí, sí. Y hasta Marlene Dietrich. Sí, O sea, es gente que ha tenido una vida bastante escandalosa, Sí. supuestamente inusual, aunque yo después de ver lo de Hollywood Babilonia, creo que, en fin, aquí en Hollywood era Babilonia era las Ursulinas a lo de Hollywood. Y el tema de la Pero maternidad. es verdad que con una prensa, lo que llaman el public eye, o sea, el ojo público, es decir, la prensa amarilla, era absolutamente salvaje, Sí, sí, sí. compinchada con los hospitales y la policía. Y nunca, y con los estudios. también, a veces lo hacían los representantes, pero nunca hubo ni campaña, ni Nada. escándalo, ni nada. Es sorprendente. Tú ten en cuenta que, fíjate que esto es una cosa muy curiosa, que la Metro Goldwyn Mayer, cuando un policía destacaba en la policía de Los Ángeles, era muy bueno, lo cogían, le triplicaban el sueldo, Y y se lo entonces cogían. lo que hacían era, cuando había un escándalo de algún actor, ese policía iba a destruir las pruebas, ponía las pruebas que les interesaban y luego venía la policía de verdad, porque ese policía se las conocía todas, Claro. y era esa mafia que existía en Hollywood, y por eso acallaban, pero sí que es verdad que no podían acallar todo, y en este caso de Spencer Tracy y Catherine Hepburn se lo ganaron
llamaron, como dices tú, ellos. Tampoco tuvieron líos como el Joe Crawford. No, claro, eran más... Pero aún así era suficientemente escandalosa, más diferencias religiosas, de pareja, de familia, niño sordo. O sea, lo tenía todo. Todo. Sin embargo... Pues no. ¿Y qué decías, Isa, a propósito Lo del tema de la maternidad? maternidad me llama mucho la atención en una época en la que todas ellas, ¿verdad?, luego iban presumiendo de haber sido madres malísimas porque nunca estaban con los hijos, eso es. Pero que no fue quería una, estropear la figura. fue una elección, bueno, como Paris Hilton ahora, o sea, no es nada nuevo, no lo han inventado. ¿Fue una elección personal o fue un problema de que no podía o no quería yo creo tener que fue hijos más con un también señor una opción casado? personal. Hay que tener en cuenta que ella sí que se casó una vez, eso no se conoce mucho. Tuvo un marido al principio que ella reconoce que se fue al traste del matrimonio por el egocentrismo de ella. Es decir, ella siempre tenía esa parte. Que lo reconozcas. Sí, Pero está bien. De hecho, fíjate que él se llamaba Smith de apellido y le hizo cambiar el apellido porque Smith era muy vulgar, decía ella. Es decir, Es verdad. Yo no sé cómo tenía que estar muy enamorado para casarse con esa monstrua. Y al final hay una anécdota muy graciosa, muy curiosa que cuenta Frank Capra en sus memorias sobre Katharine Hepburn y cómo era Katharine Hepburn. Dice, esta era Katharine Hepburn. Y el padre de Katharine Hepburn invitó al padre de Katharine Hepburn, que tenía muchísimo dinero, a Frank Capra a cenar y tenían playa privada. Y entonces se pasó el padre de Katharine Hepburn toda la comida hablando de cosas sociales, de que había que ser más bien izquierdista, ¿no? Todo el discurso. Y de repente se oyó en la playa un ruido que había entrado un vagabundo, un señor, y salió con un rifle allí dispuesto a cargarse al pobre. Claro. Entonces Frank Capra se quedó y dice, eso era un poco también Katharine Hepburn. Qué bello es vivir. y entonces yo creo que ese egocentrismo de alguna manera también le hizo no querer preocuparse de tener hijos, aunque sí que es verdad que se le achacó mucho. Ella era feminista porque lo era, hizo mucho también. La madre hizo mucho, la madre fue una de las pioneras. Era la madre hizo mucho por el avance, por el voto de la mujer cuando no se podía. Y las ligas antialcohólicas que estuvieron muy ligadas al feminismo primitivo porque eran los malos tratos. Claro. Y el padre trataba de enfermedades venéreas y la prevención de las enfermedades venéreas, por lo cual eran escandalosos los dos. En cierto... Y es que tuvo una educación muy moderna ella, ¿no? Pero teniendo esa educación y siendo feminista, muchos le achacaban, bueno, ¿cómo puedes dedicar tu vida? Porque al final Spencer Tracy era un alcohólico, era insoportable, se caía de los rodajes, prácticamente le tenían que llevar a casa, y ella estaba todo el tiempo como una enfermera cuidándole, y decía, bueno, tú que eres tan feminista, estás plegada a un hombre totalmente. A ese hombre. A ese hombre. Y decía ella, es que es lo que más feliz me hace. Dice, la gente no ha sabido comprender a veces que por muy feminista que yo sea, mi mayor felicidad es ocuparme y cuidar de este señor. El feminismo es eso, hacer lo que quieres hacer. Claro, elegir si quieres o cuidar a un señor o llevarle el por no tener el hijo y por renunciar a la... Hay una parte de ella que es la parte festiva. Estaba pensando en Historias de Filadelfia. Ya está el cartel, que es buenísimo. Ya está como bailando con los dos, con Cary Grant. Bueno... Es que ya la ves y ya te alegra, ya te va alegrando la vida. Fíjate que Historias de Filadelfia se la compra, es una obra de teatro que le hacen expresamente para ella. La obra de teatro era con Joseph Cotten y Van Eflin en el teatro. Tampoco Joseph Cotten no estaba mal. Y entonces Howard Hughes, que por entonces era su amante, le compra los derechos de esa obra que le escribió Philip Barry, porque sabía que los estudios iban a querer la obra, pero sin ella, porque ella no era popular, era veneno para la taquilla, había sido. Entonces decía, bueno, yo te compro la obra y o te tienen a ti en la obra o no la voy a vender, no la vendas si no eres tú la protagonista. Y así fue. La Metro Goldwyn Mayer quiso la obra, no la quería ella se impuso y dijo, quiero a Spencer Tracy, y dijeron, no, vas a tener a Cary Grant y a James Stewart. Y fue un exitazo, y a partir de esa película es cuando empieza el éxito de ella. Es que además ella está irresistible. Es insoportable, pero irresistible. No, además te das cuenta que dices, bueno, pero que se quede con los dos. Claro. O sea, por lo menos yo lo miro esa película con esos ojos. Tienes la sensación de que se quedará con los dos. De que al final da igual con quién se case. Y además que los dos estarán de acuerdo. Sí, claro, y que serán muy felices y comerán perdices. Bueno, que está el marido también. Claro, pero podemos escuchar un corte, ¿no? Que lo tenemos precisamente de Historias de Filadelfia. Dexter, ¿te importaría mucho hacerme un favor? Lo que tú pidas. Lárgate de una vez. Oh, no, pelirroja, no sería justo, me necesitas demasiado. ¿Quieres decirme qué es lo que has venido a hacer aquí? No se vaya, por favor. No se vaya, por favor. Como escritor, esto debiera interesarle muchísimo. No se pierda una coma. Estás mejor que nunca, pelirroja. Te favorece ese color tostado. Con que soy el tema de la conferencia, ¿eh? Oh, cielos. ¿No cree que es sorprendente lo que puede hacer el dinero con una persona? No demasiado, ¿sabe? Pero justo lo suficiente. Aquí tiene a Tracy, por ejemplo. A ella el dinero siempre le ha parado todos los golpes.
Le he afinado hasta la silueta porque era gordota en otro tiempo. Bueno, Cary Grant, no sé. Qué diálogos tan buenos, es que los diálogos y qué doblaje tan bueno. Pero no parecía pelirroja por el blanco No parecía. y negro. Es que yo creo que se tiende a llamar pelirrojas a muchas mujeres que yo nunca sé. Pelirroja es una mujer revoltosa, es una mujer rebelde, es una mujer rebelde. Cosa irlandesa Claro, también. claro. Sí, que Es porque son pecosas. Era pecosa, Yo creo, sí. Federico, que es el ginger. Igual Sí. igual que brunette, ¿no? Las brunettes Sí, son puede las ser, morenas que son- y las ginger son un redheads, poco las también que se las tienen llaman. el pelo Sí, así redhead. Sí, más. Redhead, que luego no es muy red. Pero Un bueno, minuto que nos queda, vuestra película favorita de Katharine Hepburn. Uy, pues... a ver, yo Historias de Filadelfia, desde Sí. luego. Voy a ir La Costilla de Adán. La Costilla de Adán me gusta mucho. Bueno, tantas, es que La yo... Costilla de Adán es Pocholín y Pocholina, ¿os acordáis? Aquellos Sí, abogados sí. que ella A mí ella es esa me abogada. parece que ha envejecido No, peor. de verdad que la Mira, he que vuelto me a ver, gustó mucho. Federico, y aparte que tiene el tipo de feminismo, pues ya hay tantos Claro. que realmente no ha envejecido, está ahí y es muy justo lo que dice, ¿Cuál ¿sabes? es la del dinosaurio ese que se La cae? fiera de La mi fiera niña. La fiera de Está mi muy bien. niña. Ese es La el fiera de mejor, mi niña. ese es Sí. el mejor. Ese encuentro en Sí. el museo, ¿no? Además, cuando están y dice que se cae el dinosaurio, que se cae el Sí, dinosaurio, se cae. y efectivamente acaba cayendo. Bueno, eso es maravilloso. Adivina quién Delicioso. viene esta noche, está muy bien también. Adivina, sí. Sí. Maravillosa, ya mayor, sí, Sí. es verdad. Bueno, verdad. y tiene una que es Fuego en las cenizas, que hace con Laurence Olivier. Sí, cuando es están un telefilm. los Es un dos telefilm. muy mayores. Muy Sí, sí, mayores. sí. Eso Y en el estaba- estanque dorado. Estanque también, dorado. Pero eso Dorado. aún es Su otro película. Oscar. Historia de amor más bonita, además. Hay que decir que el Oscar que tuvo por El León en invierno, con esto acabo, Sí, lo que tuvo, tampoco es es- la única. Bueno, y la reina de África. y la reina perdón. de África. Bueno, claro, es No, que... claro, es que, ¿ves? Es que Sí. no se puede tener Pero una favorita. El León en invierno, mira que era difícil Sí, hacer sí, Leonor de sí, sí. Aquitania. Nadie ha podido hacerlo. No, y anda que no han Pues es la intentado única vez en copiarla, la ¿eh? Porque historia- hay varias versiones de Río esa película. Grande. Parece la nos historia que han dicen. tenido, se ha hecho a Saeco, el premio lo tuvo también Barbara Streisand por Funny Girl, porque empataron, la única vez en la historia que empataron dos actrices a la hora de darles el Oscar y tuvieron que dar dos Oscars. Otra humilde. Otra humilde. Bueno, recordamos favorita el de Luis universo, Sí, pero es que Luis Herrero es muy peculiar. el universo de Katharine Hepburn en Notorious Ediciones, regalazos, siempre lo decimos, o sea, Siempre. son unas ediciones tan Muchas cuidadas y con unas Y fotografías además, tan bonitas y esta unos vida textos. da mucho para las charlas de Navidad. Sí. Y además son películas puede que hay que comentar. volver a ver en No, además Navidad. que te alegran la vida. Gracias, Guillermo.